que yo padezco de ansiedad, considerada como tal ya por psicólogos, y pues con ellos he avanzado procesos de mi psicólogo pachamámico lo llama procesos de movimientos conscientes, que es un poco actuar para prevenir que eventualmente me llegue a ocurrir una situación de ansiedad en un momento crítico. ¿Listo? Como tal, entonces, no es la última palabra sobre lo que ustedes pueden hacer, y lo que ustedes puedan llegar a hacer, pues sí va a ser resultado de procesos de acompañamiento psicológico que siempre los invito a que hagan, independientemente de si ustedes creen que se están sintiendo bien. Siempre está bien pedir ayuda psicológica, siempre, así sea por algo que ustedes creen que en perspectiva es mínimo. Como por ejemplo, que ustedes crean que se están sintiendo ansiosos frente a la realización de las pruebas estandarizadas. ¿Listo? Que ustedes sientan que no se están sintiendo ansiedad. No me estoy refiriendo a nada en particular, que sientan que no, que sus formas de ser y querer están por fuera del margen heteronormativo, y necesiten ayuda para procesar eso, que a veces no tengan una buena relación con la comida. Siempre es importante buscar ese acompañamiento psicológico. No sé hasta qué nivel está el colegio brindando ese acompañamiento, pero pues igual siempre es relevante. Lo que yo les voy a dar son tips que he aprendido que son como primeros auxilios de ansiedad pues que aplico conmigo, que busco que otros apliquen conmigo cuando ya está muy largo el episodio, y que he aplicado con otros y que han servido. ¿Listo? Puede que no les sirva, pero quiero que lo tengan como un ejercicio inicial para saber si eso les puede a ustedes ayudar en el momento en que estén enfrentando un proceso extremadamente ansioso al respecto. Les menciono que tengo esto no porque quiera que ustedes sientan pena por mí, sino porque la verdad hablar de temas de salud sexual, de salud emocional, salud sexual también es importante hablar, de salud emocional es importante, sobre todo ahorita cuando tenemos tantos índices de personas que están padeciendo diferentes tipos de trastorno limítrofe de personalidad. ¿Listo? Entonces, mi invitación general es, por favor, así incluso ustedes sientan que están bien y que son lo mejor, nunca sobra una visita al psicólogo. ¿Listo? Si pueden acceder, es normal, no crean que están mal por ir. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas cuando estoy enfrentándome a una situación que sé que me va a parecer ansiosa es un poco racionalizar de dónde viene esa ansiedad. Sí, yo creo que las respuestas de casi todos ustedes son similares, y resulta que ustedes han estado físicamente lejos de ustedes, de sus compañeros a lo largo de este tiempo, y tal vez con sus compañeros no han tenido la oportunidad de discutir precisamente y de una forma más afectiva qué les preocupa de estar presentando estos exámenes. Porque pues yo creo que ustedes saben, pues en términos de la educación para el primer semestre de 2020, lo que implica, de 2022, lo que implica el examen, pero igual todo hace parte de una cadena de expectativas que se tienen frente a ustedes, una cadena de expectativas que tiene el colegio, una cadena de expectativas que tienen su familia y una cadena de expectativas que evidentemente ustedes mismos también han terminado por construir. El asunto es, cuando me ocurre a mí, por lo general lo que yo hago es racionalizar cuál es esa cadena, cuáles son esas expectativas que están afectando en la forma en la que yo me estoy relacionando con este examen. Porque toca encontrar un balance claro entre yo quiero presentar este examen porque
tengo tales metas en mi vida, quiero hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ganar este examen y obtener un promedio de tanto me permitiría a mí, por ejemplo, no sé, tener una beca y poder estudiar, si es en caso de querer quedarse en Barranquilla, y poder estudiar en la Universidad del Norte. Si obtengo tanto, pues podría entonces pensar en irme de la ciudad, ya tengo el apoyo de mi familia, ¿sí? Entonces, racionalicen un poco de dónde viene el miedo, pero también de dónde viene esa necesidad de que a ustedes les vaya bien, para que logren encontrar límites. Eso no lo van a hacer conmigo, no lo vamos a hacer en esta sesión, eso es algo muy personal, que pues puede que ustedes hagan o no, pero es necesario que en primer lugar lo racionalicen, es decir, exterioricen esas hagan visibles esas expectativas que ustedes tienen y hagan una lista de por qué entonces es tan importante que les vaya bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran difusos al ICFES, y eso es algo muy claro en asuntos que yo he visto con chicos de colegios públicos que están en 11, con los que he interactuado, como estos chicos no tienen expectativas futuras, no sé si, o sea, a ustedes uno les pregunta qué quieren hacer ahorita que se gradúen, y probablemente muchos de ustedes nos vayan a decir, quiero estudiar tal cosa, quiero hacer tal cosa, o quiero irme a tal lado. Tienen por lo menos un margen de comprensión de lo que ustedes quisieran hacer, tienen un futurible. Cuando uno le pregunta lo mismo a chicos de 11 grado, de colegios públicos, en sectores muy deprimidos, yo lo hice en el municipio de La Calera, en Cundinamarca, en un colegio que está entre la zona rural y la zona urbana. No me comprendían la pregunta. Cuando yo les preguntaba qué querían hacer cuando salieran del colegio, no entendían la pregunta. A pesar de que no era una pregunta gramaticalmente difícil, a pesar de que no era un ejercicio de migración, no era un proceso de migración, no entendían la pregunta. Y duramos media hora, mi compañera y yo, intentando hacerlos hablar sobre esto que quisieran hacer una vez se graduaran de 11, y no lo lograban. No era posible para ellos pensar en un futuro. Ya se deriva eso de parte de circunstancias en las que tienen un entorno que no los apoya, un entorno en el que no se crean expectativas. La que más logró decirnos algo dijo que quería tener hijos, el que más dijo algo dijo que iba a trabajar en la chatarra con el papá. El resto no tenía esa idea de un futuro claro. Con ustedes, por el contrario, sí hay una idea de futuro claro, y esa forma de futuro afecta cómo se relacionan los jóvenes con las pruebas estandarizadas. Entonces, si uno no tiene expectativas de futuro, si uno no sabe qué va a hacer, pues obviamente estas pruebas, a ver, no revisten mayor importancia en su día a día, y pues más que todo son un inconveniente porque pues van a requerir de 2 días de su fin de semana en el que ustedes podrían estar haciendo cualquier otra cosa, como descansar, pero que no van a poder hacerlo porque van a estar presentando estos exámenes. Entonces, creo que también parte de reconocer el dolor que genera las pruebas estandarizadas, piénsenlo también desde una mirada positiva, y es que para ustedes estas pruebas estandarizadas son parte de una población privilegiada, que puede darse el lujo de pensar que las pruebas estandarizadas son un camino efectivo para lograr sus sueños. Y privilegiados quiero decirlo porque son parte de una población que se da el lujo de soñar. ¿Listo? Entonces, el reconocimiento a esta cadena de temores tiene que atravesar también esa cadena de expectativas, esa cadena de deseos, esa cadena del futuro que ustedes quieren construir. ¿Listo? Esto es para que el cuadro final no sea un cuadro negativo. El cuadro final tiene que ser un cuadro positivo en el que ustedes tengan a la mano, además, por cada una de las factores que les puedan estar generando ansiedad, tengan una posibilidad de respuesta. Entonces, no sé, digamos que su temor mayor es que no les alcance el tiempo, ¿sí? Y que
porque no les alcanzó el tiempo, no alcanzaron a contestar la mayor cantidad de preguntas, entonces pues obviamente eso va a afectar en su rendimiento. Para eso hay soluciones, entonces está, por ejemplo, siempre van a tener un reloj donde estén, o por lo menos el computador, si lo van a hacer en computador, no sé, ¿les han dicho cómo van a hacer el examen? ¿No? Bueno, si es a mano, va a haber un reloj, es obligatorio que haya un reloj. Si no, y es el computador, pues el computador mismo tiene el reloj, ¿vale? Entonces tienen ustedes forma de rastrear el tiempo si lo que los estresa es el tiempo. Una de mis compañeras con las que yo presenté el ICFES del colegio, ella me dijo que a ella le fue tan mal en su presentación del ICFES fue porque en la mitad del proceso se bloqueó y cuando se dio cuenta y no se había dado cuenta de que había un reloj, cuando se dio cuenta estaba atrasada. Cuando entren al salón, miren si identifican un reloj y si no ven un reloj, pregúntenle al encargado del salón si es posible para ustedes hacer preguntas sobre el avance del tiempo. ¿Listo? Es tener control sobre el tiempo permite a ustedes tal vez tener como un rasero claro sobre en dónde deberían estar. Yo creo que yo a ustedes les había hecho una presentación en la que les dije, tienen tantos minutos, cerca de 2 minutos por pregunta. Igual, por ejemplo, si les queda 1 hora y les quedan más de 150 preguntas, no se afanen porque igual también hay muchas preguntas que están contempladas dentro de ese conteo de 2 minutos que no requieren ni siquiera de pensar porque, por ejemplo, está la sección sociodemográfica en la que ustedes tienen que decir básicamente cómo viven, que no son cosas que ustedes tengan que pensar, sino simplemente rellenar. ¿Listo? Si están haciendo el examen a mano, asegúrense de rellenar muy bien la bolita de la casilla, ¿listo? Sin rabia, afirmen bien. Hay gente que, por ejemplo, cuando lo presenta en físico, primero lo que hace es rellenar muy sutilmente los circulitos y espera que al final del tiempo, que al final de todo le quede tiempo para revisar. A veces no queda tiempo para revisar y cuando empieza a retachar nuevamente los círculos, se le puede acabar el tiempo y quedar a medias en el proceso de ya ratificación de la respuesta. Entonces, siempre es importante revisar, si les queda tiempo, igual siempre es importante revisar sus respuestas, pero partan del hecho de que si ustedes han escogido una respuesta en un proceso, en una pregunta, ha sido porque han aplicado todo el conocimiento que tienen. ¿Listo? Entonces, estén confiados, estén seguros de sus respuestas. Es importante, en serio, que entren a este examen con una mentalidad súper positiva de yo lo voy a lograr, no me va a quedar grande. Ustedes pueden creer que tal vez es un poco pachamámico y es un poco pendejo y es un poco new age, pero la verdad no. Uno, según la mentalidad en la que entra las cosas, uno en realidad logra enfrentarse desde una mirada muy clara a esas cosas. Entonces, antes de entrar al examen, por favor, recuérdense lo inteligentes que son, todo lo que ustedes han preparado, todo lo que ustedes han hecho a lo largo de estos 6 años, por ejemplo, el hecho mismo de que ustedes 24 estén en este momento ha sido un proceso también de ensayo y error en el que ustedes han salido bien. Entonces, por favor, recuerden que ustedes están cortados y hechos a la medida de este examen. Simplemente tienen que entrar a leer unas preguntas y dar unas respuestas. ¿Listo? Con eso en mente, para que ustedes puedan entrar un poco esta actitud de, no sé quién haga ejercicio con regularidad, pero por ejemplo esta actitud de yo puedo hacer esta cosa, yo puedo hacer esta cosa, es el hype básico que uno tiene que tener cuando está haciendo ejercicio. Si uno entra con la mentalidad de que no va a ser ni siquiera capaz de correr media cuadra, obviamente no va a correr esa media cuadra, pero si uno entra con una mentalidad diferente, uno puede romperla. No sé si ustedes ahorita, por ejemplo, con los olímpicos, escucharon entrevistas de deportistas que decían,
pues, en Colombia, por ejemplo, el Rigoberto Urán es tal vez el que más lo comenta. Ellos tienen un proceso en el que obviamente su cuerpo está respondiendo, pero básicamente quien está dando la orden es su mente, obviamente el cerebro, pero es su mente diciéndoles yo puedo, yo necesito llegar, yo necesito hacerle, me están doliendo las piernas, pero no me importa porque lo que yo necesito es terminar esta montaña. Entonces, en el deporte funciona muy bien, también en tipos estresantes, en momentos estresantes, como por ejemplo este tipo de exámenes, también funciona bastante bien. Ese es como el primer proceso, es un primer proceso que ustedes pueden hacer estos días que le quedan, estos 15 días que le quedan, y en sitios ya podemos hablar como de primeros auxilios. Entonces, el primer auxilio que ustedes van a poder hacer en el examen son dos tipos. Bueno, no les voy a preguntar si alguno ha tenido un ataque de ansiedad, pero si alguien quiere hablar de sus episodios, de algún episodio de ansiedad que haya sentido recientemente y cómo lo superó, eh, puede hacerlo. Creo que sí, Esteban. Sí, yo creo que incluso los compañeros se acuerdan, pero cuando están en clase es algo muy complicado de escribir, pero creo que todos a cierto modo se acuerdan. Chao. Y es algo como, tipo, me ponía nervioso y comenzaba como a rascarme muy fuertemente la cabeza. O sea, y las manos se movían muy rápido. Y eso no sé en qué lo he podido controlar, pero por lo menos ya no lo hago tan público. Simplemente a veces como que aprieto las manos fuertes y ya se me calma. O sea, pero ya no son como tan episodios tan largos ya. Pero en cambio, si decían tipo, saquen una hoja, o incluso cuando recibía emociones tipo de felicidad, como que me entregan un 100 también me pasaba. O sea, era algo que no sé, entonces no entiendo por qué pasaba, pero me pasaba. Sí, claro, son momentos en los que uno eh, se siente ansioso eh, porque tal vez duda mucho de uno, ¿no? A mí me pasaba, yo lloraba, por ejemplo, cuando mi música sacaba 70, porque menos mal mi profesor en ese momento no era el profesor Oscar, pero a mí me estresaba sacar malas notas o que me pasaran a presentarme delante del público. Y pues sí parte muchas veces esta sensación de ansiedad de que uno cree que tal vez no es suficiente, pero creo que lo que ustedes tienen que hacer ahorita es reconocer que son mucho más que suficientes y que son mucho más que capaces. ¿Listo? Creo que no sé si es un mensaje que tal vez no les hemos dado lo suficiente, pero eh, tanto como nosotros esperamos mucho de ustedes, nosotros confiamos mucho en ustedes y sabemos mucho de todas sus capacidades y de todo lo que pueden lograr, no solo en el ICFES, sino en general, en toda su vida, independientemente de que ustedes midan su éxito en que tienen maestrías, doctorados, casas, carros, o si miden su éxito en que son capaces de vivir una vida feliz, lejos de preocupaciones, independientemente del flujo económico. Sí, o sea, nosotros confiamos en que lo que ustedes establezcan como sus formas de vida y sus estilos de vida van a ser útiles para ustedes y ustedes los van a alcanzar. Entonces, sepan eso, sepan que ustedes valen lo suficiente eh, como para poder irles bien en este momento. Ahora, un ataque de ansiedad para cada quien va a ser muy diferente. Eso hace parte de un proceso de autorreconocimiento, pero por ejemplo hay formas muy hay ciertas formas recurrentes en los ataques de ansiedad, por ejemplo, el descontrol en las manos. Esteban nos estaba comentando que le temblaban, que su ejercicio ha sido como apretar las manos. Hay gente a la que le tiembla, hay gente a la que a veces las manos empiezan a sentirse el cosquilleo como si se lo estuvieran durmiendo. Hay gente que empieza a mover el pie desesperadamente. Hay gente que se rasca, hay gente que se jala el pelo. Eh, una amiga mía haciendo trabajos, por ejemplo, se iba jalando el pelo y al cabo de 2 meses, pues obviamente ya no tenía pelo en toda esta área. Eh,
y hasta que no se le vio el hueco no procesó que sí estaba atravesando procesos de ansiedad, ¿sí? Entonces la gracia es que logren estar ustedes tal vez conscientes de su propio cuerpo y de su propia mente lo suficiente como para poder empezar a identificar que algo lo están haciendo porque no se están sintiendo cómodos o porque se están sintiendo inseguros. Sin embargo, cuando uno ya siente que la sensación del cuerpo es diferente, uno ya casi ha entrado a la segunda etapa del proceso de ansiedad, que es una en la que ustedes respiran con dificultad. ¿Listo? Si ustedes están en esa etapa, o sea, por ejemplo, están sintiendo que eventualmente le están sudando mucho las manos, mucho más de lo común, hay gente a la que le sudan las manos muy normalmente, si sienten que le están sudando las manos y de pronto se descubren moviendo impacientemente los pies, si de pronto se descubren rascándose, si de pronto se descubren jalándose el pelo. En ese momento lo que ustedes podrían hacer son dos cosas. Una primera es un proceso de lo que yo llamo reconocimiento de la realidad. ¿Listo? Porque es un proceso de reconocimiento de la realidad, porque es algo que ustedes pueden controlar y porque si ustedes llegan a la parte más áspera del ataque de ansiedad, probablemente ustedes se disocien un poquito de la realidad. Y en ese momento, pues, toca hacer otro tipo de ejercicio de damage control. Entonces, antes de que eso ocurra, cuando ustedes empiecen a sentirse ansiosos como con este dolor, hagan un proceso de reconocimiento de la realidad. ¿En qué consiste? En este caso, pues por lo general lo que hacíamos era fijarnos en partes del entorno y decir cómo estaba, describir esa parte del entorno. En su caso, por ejemplo, ustedes no pueden mirar a sus compañeros, no pueden mirar hacia otras personas. Pueden, por ejemplo, fijarse en el tablero, pueden fijarse en puerta, en ventana, darse unos minutos para describirlo bien, para ver cómo es el marco, para ver cómo es la puerta. No es un proceso de anclaje a la realidad y es importante porque ustedes están reconociéndose dentro de un contexto y saben y recuerdan por qué están ahí. Hay personas que han llegado a ataques de ansiedad y una vez han terminado el ataque de ansiedad, no recuerdan dónde estaban, no saben dónde están, no saben quiénes los rodean y es un poquito difícil ajustarse a quién está aquí y en dónde estoy yo y qué estaba haciendo y por qué estoy, en algunos casos, por ejemplo, porque estoy botada en el piso. Entonces, simplemente dense el tiempo de reconocer el sitio. Entonces, fijarse en una puerta, una ventana, incluso si no sienten que están teniéndolo, por ejemplo, ustedes van a tener la necesidad de tener un respiro. ¿Listo? Por ejemplo, que en lectura crítica, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo, que ustedes en verdad se les haga muy difícil comprender una pregunta, comprender un texto, que estén dándose cuenta de que ustedes ya leyeron todo el párrafo y ni siquiera supieron de qué se trataba. Cuando ocurra eso, dense ese tiempo de descanso, dense ese tiempo para respirar y para mirar lejos, para describir un poco lo que está pasando alrededor, para que ustedes reconozcan que sus capacidades racionales siguen allí. ¿Listo? Para que ustedes reconozcan que ustedes siguen estando en control de la situación y que su capacidad intelectual no está afectada. ¿Sí? Entonces, incluso pueden establecerlo como proceso, díganse que cada media hora van a tomarse un minuto para reconocer en parte un poco lo que está pasando enfrente. Entonces, si tienen un computador, reconocer, no sé, la marca del computador, qué tan grande es el computador, si tienen un reloj, cuál es la forma del reloj, si los números están escritos de una forma u otra, están en romanos, están en arábicos, los tableros, sí, o sea, intenten anclarse a la realidad. Si eso es mucho y creen que van muy por debajo de tiempo y se sienten ansiosos, algo que yo hago por lo general cuando tengo un inicio de momento de ataque de ansiedad es empezar a contar. Eh, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 30. Ustedes creen que es fácil, pero en ese momento en el que uno está intentando como volver a tener control de la cabeza,
A veces, por ejemplo, paso del 8 al 10, a veces paso del 7 al 6, me devuelvo. Entonces, como poder contar en línea recta a veces es difícil y ustedes van incluso a poder confirmar que está en un ataque de ansiedad si incluso contar es difícil. Pueden decir el abecedario, por ejemplo. Reconocer algo que ustedes simplemente a través de la iteración y de comprometerse con hacerlo conscientemente lo logran. Listo, que ustedes se demuestren que intelectualmente siguen en la capacidad de lograr cosas, independientemente de lo mínimos que sean, pero si ustedes reconocen rápidamente que sí lo pueden hacer. Y por último, y esto es lo más importante, son ejercicios de respiración. Cuando ustedes se sientan frustrados y sientan que no pueden más, pues reconocer el entorno es importante, contar es importante, pero tiene que estar siempre acompañada de respiración consciente. ¿Qué es respiración consciente? Un proceso en el que la inhalación, la exhalación y el plano medio de respiración se mantienen de forma continua y controlada por ustedes. Ustedes, por lo general, nosotros estamos viviendo y no tenemos en cuenta la respiración, sino hasta que hacemos ejercicio físico. Tendríamos que tenerlo también en cuenta en momentos en los que nos estamos sintiendo ansiosos. Entonces, para eso, esto sí sería como parte del ejercicio que quiera que hicieran ustedes. Necesito que por favor, si están acostados, se sienten y se sienten derechos. Es decir, no van a estar así, sino pues hombros relajados a distancia de la cabeza. No hacia atrás, no hacia adelante, hombros relajados en posición, en la espalda recta, igual manteniendo la forma de la columna. La postura es importante porque pues obviamente da capacidad de almacenamiento pues de aire en el momento en que ustedes lo necesiten. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a hacerles el ejercicio y pues, les voy a dar un tiempo para hacerlo. Lo primero que ustedes hacen es inhalar, llenarse pues, el diafragma y hincharlo. Una vez han inhalado, van a retener 3 segundos y luego van a bajar y expulsar todo el aire en 3 segundos. Inhalan en 3 segundos, retienen 3 segundos, exhalan 3 segundos, ¿sí? A veces es difícil como retenerlo 3 segundos si ustedes nunca han hecho ejercicios como de respiración, pero la gracia es que vayan grabados de la inhalación, mantener, exhalar, ¿listo? En el mismo tiempo posible. Entonces, bueno, voy a hacerlo y en serio espero que ustedes lo estén haciendo, no sé si ustedes lo hagan, pero háganlo como por saber un poquito de qué es. ¿Listo? Entonces, derechos. Y la gracia es que antes de que ustedes inicien el siguiente ciclo, hayan desechado por completo el aire de la respiración anterior. ¿Listo? Es súper importante respirar conscientemente cuando ustedes están atravesando un proceso de estrés. A veces lo hacemos inconscientemente, cuando suspiramos largo es en realidad una manifestación de que necesitamos respirar y tomar literal un segundo aire para poder afrontar algo. En este caso lo que necesitamos es que ustedes lo hagan conscientemente, porque todo lo que ocurre cuando ustedes están haciendo primeros auxilios propios y a alguien de un ataque de ansiedad es, uno, que se reconozcan en el espacio, que sepan que están en un espacio; dos, que reconozcan que si eres tú quien está acompañando el proceso de primeros auxilios, que reconozcan que eres alguien que está involucrado, que está preocupado por esa persona, que sepan que están ahí; dos, que hagan una actividad intelectual que
pues una actividad de uso de su intelecto que manifieste en efecto que ustedes son capaces de controlar y que no han perdido el uso de su capacidad racional. En ese caso, los pequeños logros son importantes. Puede ser a partir de eso, como puede ser a partir de cualquier otro tipo de actividad. No sé, ustedes pueden estar partir de preguntas que ustedes sepan que son su foco al centro. Entonces, no sé, quién escribió Cien años de soledad y que ustedes mismos respondan, quién, sí, o sea, establezcan un tip de 5 cosas que ustedes saben que son siempre capaces de controlar. Pueden ser, no sé, a los que les gustan física y matemáticas, cómo se resuelven binomios, yo qué saber. Pueden ser preguntas rápidas sobre libros y autores, pueden ser no arcanos, es decir, no conocimiento que ustedes tengan que adquirir ahorita, sino, por ejemplo, sus libros favoritos, sus series favoritas, quién actuó en tal cosa, quién dirigió tal cosa, cosas que a ustedes les gusten. De qué color es mi casa, de qué color quiero pintar mi cuarto, cosas que ustedes en serio puedan contrariar y cuya respuesta no sea muy difícil, como por ejemplo saber qué viene después de 2 o 3. Entonces, control sobre el entorno, control sobre las preguntas intelectuales que ustedes van a hacerse para poder reconocer que sí son capaces de pensar racionalmente. Y tercero, respiración. ¿Listo? ¿Eso les fue útil o sienten que todavía, pues todavía falta mucho, pero sí les fue útil eso o no? Sí, profesora. Claro, sí. Sí. Sí, profesora. Intenten aplicarlo estos días. ¿Listo? En la medida en la que ustedes van a ir acercándose a la fecha del examen, van a sentirse más ansiosos. El día que yo presenté mis pruebas ICFES, de la nada me dio un dolor de barriga horrible, un cólico horrible, que no era físico, sino pues obviamente emocional, es decir, era solo una sensación de dolor de barriga, como cuando, como, sí, o sea, como si todo se hubiera vuelto loco. Entonces es importante que, por ejemplo, en estos días que ustedes, que es entendible que suba la ansiedad, intenten pensar en eso, intenten pensar en respirar, intenten pensar en qué harían en caso de que se estresen mucho, de que sientan que ya definitivamente no pueden más, en caso de que les den ganas de llorar, ¿sí? Y sobre todo igual en el fondo reconocer que sí, que este examen es importante, pero que ustedes son tan inteligentes, están tan comprometidos con su día que incluso si los resultados que están acá no son los que ustedes esperaban, ustedes igual van a poder con lo que ustedes estaban proponiéndose. ¿Listo? O sea, reconozcan siempre que ustedes son personas valiosas. Dicho eso, lo último también es la última semana antes del examen, coman conscientemente también. Es decir, intenten no comer tanta comida procesada, ultraprocesada, más cosas del hogar. Sean conscientes de su consumo de azúcar, es decir, intenten, si son de los que toman jugos con azúcar, pues porque igual así los hace su mamá o la persona encargada de hacerlo en sus hogares, intenten bajar el consumo de azúcar por otros lados. Si toman gaseosas, intenten no tomarlas esa última semana, no sé, pueden reemplazarla por Bretaña con limón, tomen mucha más agua, coman mucha más verdura. ¿Por qué? Porque o sea, sé que es algo que tal vez ustedes no hayan logrado todavía, pero a veces hay ciertas comidas que no ayudan en el proceso como de tener plena seguridad de sí. A veces, por ejemplo, el consumo de azúcar, en vez de ayudar a liberar serotonina, lo que está haciendo es sobreexcitando y luego uno llega y tiene una caída estrepitosa, entonces
termina llegando a más procesos de ansiedad, los termina sobreestimulando y sobreestimulando precisamente la parte de su cerebro que está ansiosa. Entonces intenten ser como muy conscientes en qué están comiendo, sobre todo esa última semana, el día anterior y pues ese día. Entonces tomen mucha agua. Si sienten que en algún momento ya definitivamente no pueden más, intenten comer una fruta cuando ya han pasado un episodio, o si tienen chocolate amargo, 75% de contenido de chocolate para arriba, si es posible para ustedes adquirirlo. Pero es importante que por lo menos esas últimas semanas estén un poco más preparados en términos de comida, que obviamente no estén malnutridos, que no estén con ausencia de comida, coman mucha verdura, tomen mucha agua y bajen un poquito a los azúcares esta semana y ya después pueden volver con sus rutinas alimenticias tradicionales. ¿Listo? Con eso, entonces pasamos al quiz. ¿Lo quieren hacer individual o lo hacemos en grupo? Yo creo que mejor individual. A ver. Profesora, ¿podría enviar el link de nuevo? Claro. ¿A quién me lo pidió ya? ¿Le llegó? Sí, profesora, gracias. Ahí está Lincoln. Voy a quitar esto. A tener que ausentarme un segundo porque tengo que ir a buscar el cargador de mi computador, pero igual sigan en el ejercicio, ¿listo? Ya vuelvo.